Muchas gracias por la invitación a SAGIR a participar en este congreso y particularmente en un tema como la sustentabilidad, un tema muy importante desde el punto de vista de APRESID. Así que con Gustavo convinimos, este sí que es un verdadero cabeza a cabeza y vamos a hacer, después de la presentación de él, una serie de preguntas que ustedes pueden traer y algún intercambio de visión respecto a lo que él plantee de sustentabilidad. El que va a plantear esto, como decía, es el ingeniero agrónomo Gustavo Oliverio. Gustavo fue en sus comienzos asesor del CREA La Madrid, fue en 2 oportunidades subsecretario y compartimos muchos años en la Fundación Producir Conservando de la década del 90 para acá, trabajando específicamente en temas de sustentabilidad, así que es todo un honor tener que moderar al maestro, así que lo dejo en manos de Gustavo. Bueno, buen día a todos, gracias a SAGIR por la posibilidad de compartir un ratito hablando de este tema. Placer, como dice César, compartirlo con César, con el cual hemos trabajado durante muchos años, vinculado a este tema. La realidad que lo que vamos a presentar es un trabajo que acabamos de terminar de hacer, que se presentó el jueves de la semana pasada en el seminario anual de la Fundación y que tiene que ver un poquito con... Nos preocupaba que el tema de la sustentabilidad, del cual hablamos permanentemente, muchas veces no lo estamos evaluando en nuestros campos, en lo que hemos hecho con la sustentabilidad o con algunos indicadores de sustentabilidad en los últimos 20 o 25 años, que es donde se ha producido un cambio en la tecnología y un cambio en lo productivo realmente muy importante. Este tema de la sustentabilidad, y esto responde a la época que estábamos con César en la Fundación, la sustentabilidad no puede ser planteada solamente desde lo ambiental. Desde las definiciones de sustentabilidad, la necesaria visión de la sustentabilidad económica y la sustentabilidad social, nosotros creemos que es central para estar pensando en sustentabilidad ambiental. Es muy difícil construir sustentabilidad ambiental, y digo construir porque no es algo que se compra, sino que es algo que se construye hasta con decisiones diarias. Construir sustentabilidad ambiental requiere de un marco general, muchas veces, que no tenemos en Argentina en los últimos, yo no diría ni 2 ni 3, diría 20 o 30 años, y en donde la semana pasada el doctor McCloskey en el seminario de la Fundación mostraba un circuito en la lechería americana con ordeñe de 15.000 vacas, en donde hacía un cierre total desde el punto de vista de sustentabilidad y prácticamente con la mitad de las emisiones que tiene la industria láctea en el caso del modelo americano, decía de que era un resultado de trabajo de los últimos 25 años. Por supuesto en un marco económico, social, de educación y demás, que lo contenía y que de alguna forma le había dado la posibilidad de poder plantearlo. Entonces creemos que, de vuelta, plantear solamente sustentabilidad ambiental no es lógico. Es bueno mirar todas las patas de la sustentabilidad, pero de lo que nos vamos a ocupar ahora es de este tema. Y cuando hablamos de sustentabilidad, gracias César. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, tenemos que recurrir a algo que se ha instalado, que no sabemos muy bien por qué y tampoco sabemos muy bien qué es, pero de alguna forma se ha instalado, que es el tema del cambio climático, el calentamiento global y las emisiones de gases. Tratando de hacer un rápido... Está claro que a nivel de lo que se produce, y voy a hacer un repaso muy rápido de estos temas, es obvio que no los podemos tratar en profundidad, pero está claro que hay un fenómeno generado por los gases de efecto invernadero y que el hombre tiene acción sobre esos gases y que de alguna forma se han generado incrementos. Está claro
que esos gases son los que producen un aumento de la temperatura, se ha medido, parece a ojos de los neófitos en el tema como yo que no es significativo, pero evidentemente quienes trabajan en esto y tienen años de trabajo y de investigación lo juzgan como algo realmente importante, y fundamentalmente el aceptar que los fenómenos meteorológicos extremos están registrándose y tienen mucho que ver con este cambio es un tema central. También tiene que ver el hecho de que las emisiones se pueden reducir, es algo que todas las instituciones que trabajan dentro de estos temas plantean claramente que hay caminos a seguir para reducir los problemas de emisiones, y que el tema central acá no es ponerse a llorar por el cambio climático, sino acostumbrarse a que a los cambios hay que afrontarlos con nuevas tecnologías y de alguna forma hay que adaptarse a buscar qué vamos a hacer frente a esa condición climática que eventualmente cambia, pero que fundamentalmente nosotros debemos a través de la tecnología generarle cierta estabilidad. El tema lo voy a pasar rápido, el tema de cuáles son los gases que intervienen, cuáles son más importantes, menos importantes, quiénes lo producen, quiénes no lo producen. Esto está colgado en la web de la Fundación. Pero acá el tema central es que la agricultura, con datos del Instituto Intergubernamental de Cambio Climático, que es una entidad que nuclea a todos los grandes pensadores en este tema, con presupuestos fenomenalmente altos, no se ponen demasiado de acuerdo en las cifras, no coinciden mucho en las cifras entre distintas instituciones, pero en el 2007 se hablaba de que el 14% de las emisiones globales a nivel global tenían que ver con la agricultura, y hoy los últimos datos publicados recientemente por FAO, haciendo uso de la información del 2013 del IPCC, habla del 10% responsable de la agricultura, en donde el CO2 es el más importante y en donde el óxido nitroso y el metano ligado a la ganadería y el óxido nitroso ligado a la utilización de fertilizantes, como resumen, son los gases importantes. Acá el tema central es que fíjense lo que son la participación de la evolución de los distintos países, llamémoslo así, China, cómo se está comportando en lo que hace a su participación en las emisiones de gases, Estados Unidos, Europa, y fíjense dónde está Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, si estamos hablando que a nivel global, la agricultura en general hoy es un 10% de la responsabilidad de emisiones, fíjense lo que puede ser la agricultura de Sudamérica y lo que puede ser la agricultura de Argentina, que sabemos las condiciones que tiene y de alguna forma qué es lo que podemos llegar a estar esperando de ellos. Lo que es sorprendente que si miramos el origen de muchas de las discusiones de los temas ambientales, que tiene que ver con lo que pasa en Europa y con la demanda que viene por parte de los europeos. Fíjense que el caso de la comparación con Francia, por ejemplo, es un trabajo de Bigliso que lo acaba de publicar en un informe que hicieron con el GPS hace muy poquito, en donde en toneladas por hectárea de CO2 Francia es 13 veces más relevante que la Argentina, y en donde en toneladas por hectárea de dióxido nitroso, o sea, de lo que está vinculado a la aplicación de fertilizantes, es 5 veces más. Esto de alguna forma está marcando que la agricultura argentina, desde el punto de vista de su contribución al cambio climático, de alguna forma tiene una participación dentro de lo que es la agricultura, que de vuelta del 14 hoy se está hablando, y sin ponerse demasiado de acuerdo quienes trabajan en esto, en que es del orden del 10% a nivel mundial. La Argentina tiene una participación muy chiquitita y fundamentalmente tiene una participación que yo diría es digna de imitar por alguna de las cosas que vamos a comentar a partir de ahora. El trabajo que hicimos respecto de esto tiene que ver con que nos parecía que teníamos que encontrar la forma de poder mostrar qué hizo la agricultura argentina en los últimos 25 o 30 años. Nos pareció que la mejor forma de mostrarlo era buscar dos zonas representativas, dijimos oeste de la provincia de Buenos Aires, zona núcleo, concretamente Venado Tuerto. Dijimos la mejor forma, la forma que más nos cerraba a nosotros era buscar explotaciones que tuvieran muy buena información en cantidad y en calidad
en los últimos 25 o 30 años en lo que hace a seguimiento de valores productivos, cultivo por cultivo, seguimiento de qué había pasado con el uso de los suelos, las rotaciones, las labranzas, el uso de fertilizantes y la eficiencia del uso del agua, es decir, la simple transformación de los milímetros de agua necesarios para producir una tonelada de grano. Ese trabajo lo hicimos una recopilación de información y yo voy a tratar en el menor tiempo posible de pasarles esos resultados. Desde lo productivo, ¿qué es lo que pasó en la Argentina entre los 85, digamos, a partir de los últimos años, en los 25, 30 últimos años? La Argentina pasó de producir 70% de cereales y 30% de oleaginosas a una relación inversa, a producir 30% de cereales y 70% de oleaginosas. ¿Cuáles han sido los motivos respecto de esa transformación? Mucho tiene que ver, sin duda, el marco general que hablaba yo de la sustentabilidad económica de las distintas actividades. En este caso, la sustentabilidad económica, concretamente de los cereales, se vio condicionada, sobre todo a partir de hace relativamente poco tiempo, por la dificultad que significa no solo estar con una actividad que está a la intemperie y que tiene los riesgos de la actividad climática, sino lo que implica los riesgos de precios que se conforman cuando hay intervención de mercados o cuando el Estado de alguna forma pretende regular los mercados. Lo que nos pasó con los cereales en los últimos años, a través básicamente, y no de las retenciones, independientemente del peso de las retenciones, pero no estoy hablando de las retenciones, estoy hablando concretamente de los cupos, de las limitaciones, de las restricciones a las exportaciones, del hecho de tener una incertidumbre de qué voy a hacer y cómo voy a vender mi producto, es un tema central que condicionó y que pegó fuertemente en la relación cereales y oleaginosas que hoy tenemos en la Argentina. Y sin duda también, en forma tangencial, el girasol, y estando en Asagir, tengo la obligación de plantearlo, el girasol también tuvo enrarecimientos de mercado y faltas de transparencia, producto de algunas cosas no demasiado transparentes en lo que hace a las pizarras y a las formas comerciales que de alguna forma limitaron la posibilidad de expansión del cultivo o los incentivos a que el cultivo siguiera creciendo, independientemente de las restricciones inherentes al cultivo, inherentes a los rendimientos y a lo que hubiera pasado. Este es el fenomenal cambio que decimos que se produjo en la Argentina, en la agricultura argentina en los últimos años. Fíjense, salir de los 18, 19, 20 millones de hectáreas a los 32, 33 millones de hectáreas y salir de los 35, 40 millones de toneladas a los 100 millones de toneladas, en donde en los últimos años estamos absolutamente estancados. Hace 3 o 4 años que nos movemos alrededor de esa cifra y que eso nos está marcando claramente de que hay algunas cosas que se están empezando a enrarecer y de alguna forma tenemos que empezar a tenerlas en cuenta. Desde el punto de vista de entonces, lo que hicimos fue estas dos zonas que nos parecía que de alguna forma podían representar el conjunto de lo que queríamos mostrar. Y en primer lugar, veamos qué pasó exactamente en esas dos situaciones y de vuelta vuelvo a repetir. Estos son dos campos, uno en cada zona, que tienen un manejo que se ha mantenido en el tiempo con rotaciones, con incorporación de tecnología en los últimos 25 años, 22, 25 años, depende de la historia. Y lo que hemos hecho es básicamente resumir qué pasó. Y concretamente, por ejemplo, en la producción en toneladas por hectárea, los dos campos, las dos zonas puntualmente crecieron casi el 60%. En las dos condiciones se creció el 60%. En el caso puntual de la zona núcleo, fíjense, este fue el crecimiento productivo de maíz. Y este es el crecimiento total en toneladas por hectáreas producidas. Para el caso del oeste, fíjense, este es el crecimiento también de maíz, un 70% de incremento en los rendimientos, promedios, estoy hablando de promedios de 3 años, 87, 88, 2 años acá y 09, 012, y básicamente 57%, 58% también en la producción global. O sea, es una tasa de crecimiento de lo productivo realmente importante. Primer sorpresa, hay algunos cultivos que no crecieron tanto, el girasol es uno de ellos,
En este caso puntual, para el oeste, el 7% solamente creció en lo productivo el girasol, si bien en los últimos años hay una incorporación de girasol confitero y de alto leico que de alguna forma puede estar enmascarando una tasa de crecimiento un poquito mayor. Pero el girasol, no le escapa a nadie, no ha seguido en general las curvas o las tendencias de crecimiento, de rendimiento del resto de los cultivos. Tampoco lo ha sido en el caso puntual de la zona oeste de la soja. Entonces, desde el punto de vista productivo, primer sorpresa, o en realidad no sorpresa, pero primer confirmación, la agricultura en estas dos zonas produjo un incremento de rendimiento realmente fenomenal. Crecer un 60% en rendimiento en los últimos 22, 25 años es realmente un tema central, es un tema muy importante. ¿Qué pasó con la eficiencia del uso del agua? Y esto tiene que ver con, hicimos los gráficos y las ecuaciones cultivo por cultivo, de acuerdo a los ciclos de cada cultivo, de los registros de lluvia de cada año, y de alguna forma sacábamos la relación milímetros por tonelada producida. En Trenquelauquen, en el 2012-2013, se produce 1 tonelada de granos con 53% menos de agua que lo que se producía en los años 80. Y cuando digo 80, en realidad es más 85, los registros de Trenquelauquen arrancan a partir del 85. Y en el caso de Venado Tuerto, con un 34% menos de agua necesaria hoy para producir 1 tonelada de grano. De vuelta, son cifras realmente importantes, y vuelvo a marcar algunas diferencias importantes que tienen que ver con los cultivos. Fíjese, en soja, en Venado Tuerto, se requiere 38% menos de agua para 1 tonelada de soja, y en el caso de maíz, esto es el total, en el caso de maíz, un 50% menos. Es decir, mientras en los 85-88 estábamos con una necesidad de 125-130 milímetros por tonelada de maíz producida, hoy estamos muy cerca de 60 milímetros de requerimiento por tonelada producida. Para el caso puntual de la zona oeste, esto se hace más relevante, más importante. En el caso total promedio es 53%, y en el caso de algunos cultivos, puntualmente el maíz, 57%. De vuelta, ¿esto qué significa? Estamos usando para producir 1 tonelada entre el 35 y el 50% menos de agua que lo que usábamos hace 25 o 30 años. ¿Eso es producto de qué? Es obvio que es todo el paquete tecnológico que hemos ido aplicando en los últimos años, y básicamente no responde solamente a uno, y es muy difícil evaluarlo de esta forma. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de poder evaluarlo. Ahora, ¿qué implica ese ahorro? Esto es una cuenta que los americanos siempre hacen y refieren todo lo que tiene que ver con algunos datos ambientales a qué implica desde el punto de vista de el número que impacta al resto de los que no estamos en el negocio agrícola. Ese ahorro, produciendo la misma tonelada de hoy, lo que pasa es que el rendimiento se ha duplicado, prácticamente ha crecido, en el caso puntual de algunos cultivos, como decíamos en el maíz, un 100%, implica que 1.700 hectáreas de la rotación actual de Trenquelauquen, de este campo, ahorran el agua equivalente a la superficie, al requerimiento que tiene el pueblo de Trenquelauquen durante un año, lo cual realmente es importante, y es un dato que, insisto, tiene que ver básicamente con el impacto que se genera en la mente de uno, cuánto estamos ahorrando de agua, pero el tema central es la regularidad y la obtención de rendimientos estables a lo largo del tiempo. Esto es lo que pasó con el consumo de combustibles y, por lo tanto, con la emisión de dióxido de carbono, producto de la reducción del uso de combustibles por el pasaje a siembra directa. Estos campos están en siembra directa desde hace 15 o algo más de años, en el caso de Venado Tuerto algo más, casi 20 años, pero básicamente se pasó de esquemas en donde el consumo de combustible para Trenquelauquen bajó un 40% por hectárea en emisiones y un 56% si lo referimos a por tonelada producida, y en el caso de Venado Tuerto, arrancando con niveles de labranzas mucho mayores, se bajó entre un 70 y un 80% respecto de si lo medimos por hectárea
o lo medimos por tonelada producida. El otro gran punto es qué pasó con el uso de fertilizantes. En realidad, si ustedes se fijan, estos son los últimos datos publicados por FAO y Banco Mundial, en donde compara países y el consumo de fertilizantes como tal por hectárea cultivada, e incluyen en estos datos, según esta metodología de Banco Mundial, el área de pasturas. La Argentina está en 40 kilos contra 120, 140 de Brasil y Estados Unidos, 170 Uruguay, 211 Alemania y arriba de 500 kilos China. La realidad es que planteamos claramente durante varios seminarios de la Fundación en que era necesario salir de este tema de reposición de nutrientes, en donde estamos reponiendo entre un 30 y un 50% de los nutrientes en los últimos años. Estos son datos de IPNI y de la Asociación Fertilizar, en donde marcamos claramente de que no es posible pensar en sustentabilidad sin atender estos temas que tienen que ver con la reposición de nutrientes, pero que esto está condicionado también por el concepto de sustentabilidad económica, que impide volver a los cereales, que son los que usan básicamente el nitrógeno, y que de alguna forma nos permite reponer nitrógeno, pero que de alguna forma, cuando la sustentabilidad está, digamos, pensada desde lo económico, limita la posibilidad del uso de estas tecnologías. La realidad es que en su momento planteamos que había que llegar a un consumo de 7 millones y pico, casi 7 millones y medio, pensando en los 135 millones de toneladas del 2020. Este es el trabajo que hicimos de necesidad de fertilizantes al 2020. Hoy deberíamos estar en un consumo muy cercano a 5 millones de toneladas, que planteamos para 100 millones de toneladas de producción de granos, y estamos en 3 millones, me están corriendo mal, estamos en 3 millones 200 o 3 millones 500 mil toneladas. El tema central es que vamos a tener que aumentar sin ninguna duda el uso de fertilizantes, y ahí viene la interferencia del famoso óxido nitroso y el uso de fertilizantes nitrogenados, que no tiene ninguna interferencia si planteamos la necesidad del uso de buenas prácticas en el uso de fertilizantes. Que podamos incrementar las dosis, que podamos incrementar el uso de fertilizantes y llevarlo a las reales necesidades, implica que hagamos las cosas con buenas prácticas, que usemos los sistemas, digamos, en forma integral y que estemos utilizando los métodos de diagnóstico, que lo hagamos dentro de una rotación de cultivos en donde haya cobertura, en donde haya aporte de carbono, en donde haya siembra directa y en donde elijamos qué fuente de fertilizante, en qué momento, cómo lo vamos a poner, y no simplemente estar aplicando un fertilizante que muchas veces, haciéndolo al voleo, perdemos la eficiencia en forma muy importante. Los trabajos que hablan de menor contaminación con gases de efecto invernadero en el uso de fertilizantes hablan sencillamente de la utilización de buenas prácticas en el uso de fertilizantes. No se requiere mucho más que eso para poder levantar los niveles de reposición, y realmente tenemos la obligación de estar pensando en esos términos. El último punto que planteo tiene que ver con el uso de los fitosanitarios. El uso de los fitosanitarios, cuando uno mira cuál es la evolución de lo que hemos hecho en los últimos años, marca claramente que el 66% de lo que estamos usando a nivel de formulaciones tiene que ver con soja o con barbecho químico. No estaba contemplado cuando hasta el año 95 se muestreaba o se tomaban los datos de cuáles eran los destinos de los fitosanitarios que se utilizaban, y concretamente en la introducción del concepto barbecho químico, el 35% de los fitosanitarios aplicados en la última campaña tienen que ver con barbecho químico, es decir, se están aplicando sobre las malezas directamente o sobre el suelo, en aras de mantener la cobertura, la búsqueda de la eficiencia del uso del agua, el control de la erosión y otras tantas cosas que vienen con el barbecho químico y la utilización del sistema de labranzas. Hemos reemplazado labranzas básicamente por el uso de estos fitosanitarios, y en donde la gran transformación que hemos hecho, por lo menos tranqueras afuera, tiene que ver con el cambio en la toxicidad de los productos que estamos utilizando. Mientras en el 85 teníamos el 25% de lo que estábamos utilizando en banda verde o azul, los últimos datos de 2013 que presenta CASAFE hablan de un 77%
de los productos que se están usando, productos formulados de vuelta que se están usando, están dentro de la banda verde o azul, mayoritariamente banda verde. Es decir, ha habido un cambio en la toxicidad de lo que estamos usando y está mucho más amigable con el ambiente desde el punto de vista de lo que estamos usando. Sin ninguna duda, el uso de buenas prácticas, de vuelta en todo esto, tiene que ver con completar lo que significa el uso amigable de fitosanitarios dentro de un sistema de producción en donde a través de la siembra directa, que sí podemos decir es clave dentro del sistema de producción, y Argentina ha mostrado claramente que puede incrementarse la producción y prácticamente triplicarse la producción de granos en los últimos 30 años, y la siembra directa ha sido un componente central, pero el tema del uso de las buenas prácticas, en este caso puntual y en el caso de los fertilizantes, es central para que todo esto de alguna forma empiece a cerrar desde el punto ambiental, desde el punto de vista ambiental, en forma mucho más ordenada. Por último, las oportunidades para los próximos años, no cabe ninguna duda, estamos con un enrarecimiento del sistema de producción que tiene que ver con la rotación y necesitamos volver a ella. Estamos con un enrarecimiento de lo que tiene que ver con la reposición de nutrientes. Tenemos que incrementarla y tenemos que usar buenas prácticas para poder hacerlo y para poder no generarnos conflictos ambientales. Y tenemos que, a pesar del cambio que hemos hecho en el uso de productos mucho más amigables con el ambiente respecto de su toxicidad y estar casi con un 80, un 77% concretamente con banda verde o azul, debemos necesariamente aplicar y cumplir con todas las regulaciones vigentes y aplicar buenas prácticas en el uso de estos fitosanitarios para de alguna forma cerrar el tema en forma, digamos, mucho más consistente. Aumento de productividad con menor impacto ambiental es lo que estamos planteando. Esto tiene que ver con lo que decía César, es lo que hemos venido haciendo en la Fundación en los últimos años. Muchas gracias y damos lugar a preguntas. Bueno, te trajeron como chancho para los maizales, o sea. Bueno, lamentablemente no va a haber preguntas porque, como ustedes vieron, los tiempos vienen muy ajustados. Ya nos vinieron sacando tarjeta roja varias veces. Pero, Gustavo, sería bueno, y creo un aspecto para cerrar, para complementar en este tiempo que nos queda de exactamente segundos, un minuto 20 segundos para cumplir con el horario, es lo siguiente. Vos hablas de la sustentabilidad, que no solo es la ambiental, y mostraste casos y claros ejemplos de contraste entre lo que es las posibilidades en la producción argentina respecto a producciones en países desarrollados. Y al hablar que no es ambiental, te referís a que también es económico y social. Y bajándolo al cultivo de girasol, desde lo económico es pensar la cadena en una cadena y no que simplemente es solución de la parte productiva, de la parte comercial. Ese es un aspecto importante para darle sustentabilidad al cultivo, no solamente pensándolo desde el punto de vista del aporte, como veíamos en las charlas previas que puede tener dentro de la rotación. Y en lo social, sin ninguna duda, como es un aspecto que la sustentabilidad nos cabe a todos, es un fuerte involucramiento de cada uno de nosotros en la comunidad que pertenecemos. En la medida que nosotros deleguemos en otros esta responsabilidad, es muy imposible pensar en un desarrollo sustentable local de nuestras comunidades y obviamente de la agricultura que hacemos. Yo te dejaría esta reflexión simplemente como un agradecimiento a la presentación y te daría como orador la posibilidad del cierre en los 30 segundos que nos quedan. No, como dice César, a mí me parece que el tema de la sustentabilidad necesariamente lo tenemos que plantear en forma integral. Esa primera definición de que un planteo es sustentable cuando fortalece las estrategias de desarrollo de un país es algo que a mí me cierra en forma integral, porque proteger los recursos naturales es estar pensando en el desarrollo estratégico de un país, pero también el hecho de pensar que esto hay que hacerlo. No hay ningún país que haya podido ser sustentable desde el punto de vista ambiental que lo haya hecho por decreto. La sustentabilidad se puede construir con incentivos, no con decretos, y con incentivos que significan
crecimiento, que significan inclusión, que significan generación de trabajo, que significan mayor actividad económica. No se puede pensar en pretender hacer sustentable un planteo por escribirlo bien en un cuadernito dentro de un escritorio. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.